Salmo 35. Vamos a revisar todo el capítulo. Salmo 35. Dice la palabra de Dios. Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae el luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú los has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, alma nuestra, no digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Vivimos en un mundo que nos aborrece, queridos hermanos. Y no es tanto que nos aborrecen a nosotros de manera individual o de manera particular, sino que de hecho aborrece a los cristianos de manera general. Aborrecen lo que creemos, aborrecen nuestras convicciones. Y esto no nos sorprende porque Cristo prometió que íbamos a ser aborrecidos por el mundo. Dijo que si el mundo lo aborreció a él, sin duda también nos va a aborrecer a nosotros que somos sus discípulos. Ahora tal vez no lo vemos tan fuertemente en nuestro país todavía, pero sí existe y la persecución más intensa está por venir, está en camino. Y por supuesto, también sufrimos los ataques aún de nuestros seres queridos y amigos porque no nos entienden, porque ya no son nuestra prioridad. Ante todo, nos aborrecen y nos atacan porque odian a Dios, ya sea que lo admitan o no. Por eso es que no pueden soportar a la persona que sigue al Señor con todo su ser. Días como el día de hoy, o como el domingo pasado en la cual la selección jugó, o como les digo, días como el día de hoy que se celebra el Día del Padre, son días que a muchos que ya ganaron esa batalla, nuestros parientes les recuerda por qué tanto nos odian. Son estos días así. ¿Por qué nos persiguen debido a nuestra fe? Y esto es nuestro mundo. Así es nuestra vida.
Y David en este salmo puede identificarse con nosotros, aunque sin duda lo que él sufrió es mucho más fuerte. Pero David no solamente registra aquí los ataques de sus enemigos, sino que también el hecho de que él tenía un defensor. Y eso, hermanos, son las dos partes de este salmo, así de sencillo. Aquí David en este salmo nos habla de las acusaciones que él recibe, la persecución que él tiene, pero también de que Dios es su defensor. Y este defensor, hermanos, también es nuestro defensor. Tenemos al mismo Dios. Tenemos a alguien que aboga por nosotros. Tenemos a alguien que nos defiende. Entonces, es un salmo de oración y ruego por la ayuda y liberación de Dios. Es un salmo de protección contra los enemigos. Ahora, en contraste con el salmo anterior, en el Salmo 34, no tenemos nada del contexto para saber el evento en el cual David estaba pasando, o tampoco tenemos nada en el salmo que nos pueda servir para entender lo que le estaba pasando a la nación de Israel. Por lo tanto, este Salmo 35 es un salmo en el cual podemos acercarnos a ello y tomar aplicación general para nosotros. Y vemos la petición clave del Salmo en los versículos 22 y 23. Fíjese, por favor, los versículos 22 y 23. Dice el texto: tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Los versículos claves para entender el Salmo. Entonces, cuando los enemigos atacan a los hijos de Dios, Dios ve y rogamos que Él no calle, sino que más bien rogamos que Él se mueva. Le pedimos a Dios que se despierte para hacer justicia y para que defienda a sus hijos. Por lo tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación del Salmo. Dios es nuestro defensor, el defensor de sus hijos cuando somos atacados por sus enemigos. Dios es nuestro defensor, el defensor de sus hijos cuando somos atacados por sus enemigos. El título de esta predicación es Cántico a nuestro Dios defensor. Y bajo ese título quiero mencionar dos puntos. En primer lugar, el cristiano enfrenta los ataques de los enemigos de Dios. Y en segundo lugar, el cristiano tiene un defensor contra los enemigos de Dios. Luego daré unas aplicaciones y una conclusión. Ahora, usted seguramente estará pensando, y espero que se dé cuenta, que el versículo en el cual he decidido que esté en el bosquejo como referencia, no es el versículo que acabé de decir que es el versículo clave para entender el Salmo. Y lo hice con un propósito. Es porque este versículo que ustedes encuentran allí son palabras que Jesucristo, o mejor dicho, es un versículo que el Nuevo Testamento lo usa para referirse a Cristo. Y por lo tanto, esa va a ser nuestra luz para entender el Salmo. ¿Ok? Así que oremos, hermanos, para acercarnos a este Salmo y poder entender. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos agradecerte por darnos este tiempo de estudio con el libro de los Salmos y tener este bloque de salmos que estamos estudiando. Te ruego, Señor, que nos bendigas al poder examinarlo y, Señor, sobre todo, te rogamos que tú enriquezcas, Señor, nuestro tiempo de oración mientras aprendemos cómo orar viendo los salmos. Oh bendito Dios, hoy en la mañana estuvimos viendo, observando, tú nos hablabas que tenemos que hacer este ejercicio espiritual diario de encontrarnos con Cristo y un medio de gracia que tú has establecido, aunque el mundo le parezca una locura, tú has establecido el medio de gracia de la oración. Y Señor, gracias por darnos ahora este tiempo de poder estudiar esta oración del Salmo 35 y poder crecer entonces en nuestro objetivo de encontrarnos con Cristo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este salmo se empieza aquí David rogando a Dios a que le ayude y que le defienda en contra de los enemigos. David
habla en estos textos así: los que contra mí contienden, los que me combaten. Entonces, como ustedes pueden ver, desde el principio vemos a David que está siendo atacado por sus enemigos, por sus seguidores. En el versículo 3 dicen que los que buscan su vida y los que intentan el mal contra él, según el versículo 4. Ahora, la frase donde dice buscar su vida se está refiriendo a esos hombres que están queriendo matar a David. Están queriendo destruir a David. No es simplemente que estas personas estaban teniendo problemas como, por ejemplo, que no quieren estar con David. No, no, no. O personas que simplemente están hablando mal de David. No, no, no. Va más allá. Estas personas quieren matar a David. Quieren terminar con la vida de David. Y todo sin causa, como vemos en el versículo 7. Mírenlo conmigo, el versículo 7. Dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Fíjense que lo dice 2 veces, sin causa le han atacado a David. Y lo mismo dice en el versículo 19, obsérvenlo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Entonces, volvemos al versículo 7 y vemos que sus enemigos, ¿qué querían hacer con David? Querían atraparlo. Dice el texto que ellos escondieron su red en un hoyo. Dice que cavaron en un hoyo para su alma. Como ven, hermanos, esta imagen es una imagen muy, dice, mi suegro usa la palabra fulera. Es una imagen muy fulera, o sea, es muy truán, en verdad. Es muy bajo la imagen, porque estamos hablando de que los enemigos lo quieren cazar. Ponen hoyos, así como cuando los cazadores ponen hoyos para atrapar a animales. De la misma manera aquí los enemigos de Dios están haciendo sus planes para atrapar a David. Hermanos, esto habla muy mal de estas personas, porque no son personas que van de frente con su espada en mano y lo quieren atacar, no. Son personas que van con engaño, van de una manera, pero en verdad esconden la trampa. Hay una trampa que está detrás, esconden algo detrás. Bueno, estos son los enemigos que tiene David. Sin duda, pues, David tenía que enfrentar estos ataques. Ahora, empezando en el versículo 11, David cambia su descripción de sus enemigos, antes usando la terminología de una batalla, ¿no es cierto? David habla de contender, habla de combatir. Dice David, me quieren matar, me quieren atrapar, dice David. Pero ahora David cambia los términos y comienza a usar términos legales. Comienza a usar términos como de un juicio, como de un tribunal. Mira el versículo 11, por favor. Dice el texto, se levantan testigos malvados de los que no se me preguntan. Es la idea de él ante un tribunal, siendo acusado por sus enemigos de algo que no había hecho. Y parte de lo que más afecta a David es que él había tratado bien a estas personas, a esos que ahora hablan mal en contra de él, a esos que ahora dan un testimonio en contra de David. Dice el versículo 12, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. David entonces los había tratado bien, como explica en los versículos 13 y 14. Y miren conmigo el texto allí, versículos 13 y 14. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos estaban enfermos, David había mostrado su tristeza en su condición, había ayunado por ellos, había orado por ellos, había intercedido por ellos, como hace una persona que es compañero de la otra, ¿no es cierto? Como un hermano, hasta como se siente como que era hasta su propia madre cuando se muere. Él pasaba enlutado también, pero aún así estas personas se alegraban en la adversidad de David y se juntaban contra David, lo despedazaban sin descanso. Por eso dice el versículo 16, como lisonjeros, escarnecedores, truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Esto sigue hablando de cómo ellos hablaban entonces en contra de David.
Lo atacaban con mentiras para asegurar la destrucción de David. Otra traducción de este texto dice, me atormentaban, se burlaban de mí y contra mí rechinaban los dientes. Si se dan cuenta, es una imagen de enojo, claramente. Estos hombres están muy enojados, llenos de odio, que tanto odiaban a David que rechinaban los dientes. En el versículo 19 repite todo esto y dice que todo esto es sin causa. Ellos sin causa son sus enemigos. Lo aborrecen a David sin causa. Dice que guiñar el ojo, cuando dice aquí el texto de guiñar el ojo, tiene que ver con el hecho de hablar con engaño, haciendo insinuaciones que le afectan de manera negativa. Dice el versículo 20 que estos hombres no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas. Mire por favor el versículo 21. Ensancharon contra mí su boca. Ahora, hermanos, es interesante porque estos hombres lo que hacían era que, fíjense, ellos no necesariamente venían con palabras o con una expresión de palabras de ataque, sino incluso hasta venían como con cierta política, ¿no? Es como que incluso se acercaban hasta con palabras como si fueran pacíficos. Pero en verdad, detrás de todo eso, lo que buscaban era destruirlos. O sea, parecían políticamente correctos en su manera de acercarse, en su manera de decir ciertas cosas. Pero en verdad, ¿sabe lo que hacían? Lo que hacían es que cada acción o palabra que tenía David, lo buscaban mal, lo pensaban para mal. O sea, no buscaban algo pacífico en David. Cualquier cosa era una excusa para pensar mal de David. Pero luego dice, es interesante esto, porque miren la expresión, dice, versículo 21, ensancharon contra mí su boca y dijeron, ¡ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Déjenme explicar esta frase. La frase ea, ea es como decir, mírenlo, miren lo que dijo. O sea, buscando el sentido negativo. O sea, no está buscando el hecho de, la persona está diciendo esto y el amor todo lo cree, ¿no? O sea, hay un asunto de que, no sé cómo me lo está diciendo, pero busca mi bien. No, sino, miren lo que dijo, ¿lo ven? O sea, busca el sentido negativo. Es como decir, fue él, lo señalan con el dedo. Eso es el ea. Mírenlo, está cometiendo pecado, miren. Aunque en este caso dice David, todo esto es pura mentira. Entonces, esto es lo que enfrentaba David. Ahora, de vuelta, hermanos, no tenemos información específica de la vida de David. No sabemos en qué contexto era esta situación. Y si no tenemos este contexto, esto nos ayuda en algo. Podemos entender entonces que podemos tomar este salmo y hacer aplicaciones generales a nuestras vidas. Como nosotros, como hijos, cuando tenemos que enfrentar ataques de los enemigos de Dios. Ahora, puede ser algo personal cuando somos atacados por nuestros propios familiares. A veces ellos pueden llegar a estar endurecidos con nosotros debido a nuestra fe cristiana. Y de repente, fíjate, buscan tu destrucción y de repente, no sé, cuando tú amonestas a tu hijo, ellos miran a esa situación y dicen, ¡ay no! ¡Qué abuso! ¿Cómo vas a hacer eso? Tú eres cristiana, no estás yendo a la iglesia y los viernes no te enseñan educación cristiana. Y mira cómo tratas a tu hijo ahora. Buscan sin causa, buscan hacerte tu mal. Eso pasa con nuestros parientes, por ejemplo. Eso pasa con nuestros amigos. Sin causa buscan hacerte un problema. Buscan, como a veces decimos, ¿no? La quinta pata al gato, pero esto va más allá. No buscan solamente la quinta pata al gato, acá buscan destruir tu testimonio. ¿Por qué? Sencillamente porque aborrecen tu vida cristiana, aborrecen tus convicciones cristianas, que tienen que ver con justicia o que tienen que ver con la santidad.
Y para eso no tienen ningún problema de mentir contra nosotros. No tienen problema de decir que son ciertas algunas acusaciones. Y esto no solamente nos pasa con nuestros parientes, nos pasan con nuestros compañeros de trabajo, nos pasan con los compañeros de estudio. Pero aún así, no enfrentamos cosas de manera personal con nuestros familiares o con nuestros amigos, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. De manera general sufrimos ataques y persecución. Por ejemplo, en el país y la ciudad donde vivimos, los cristianos son por lo menos menospreciados, si no peor. Estamos empezando a ser atacados por lo que creemos. Y vean, no me estoy refiriendo de manera personal, no digo que te están atacando a ti de manera personal, pero estoy hablando de manera general. Los cristianos estamos siendo atacados aquí en donde vivimos. Tenemos un gobierno intolerante de lo que se cree en la Biblia. Y viven y son intolerantes a nuestra manera de vivir. Yo se lo pongo de una manera muy sencilla. Cuando son las elecciones, ¿qué día son las elecciones? Usted dirá, John, pero es que, pero el domingo es el día, es un mandamiento positivo, dirá usted. ¡Wow! Es todo un teológico. Y estoy de acuerdo con usted, de verdad estoy de acuerdo. Pero resulta que nuestro país es cristiano. O sea, resulta que nuestro país se denomina cristiano. Por lo tanto, nuestros gobernantes, cuando toman decisiones en contra de lo que sería la religión cristiana en general, están tomando decisiones en contra de la fe cristiana. ¿Se entiende? Se burlan de las convicciones cristianas. Ya hemos empezado a ver esas leyes ya propuestas, aprobadas en contra de lo que creemos, en contra de un estilo de vida cristiano, en contra de una cosmovisión cristiana. Este gobierno actual ha estado en la vanguardia con respecto a eso. Nuestro presidente, nuestro jefe de la ciudad, están en la vanguardia con estas cosas. Es persecución de los cristianos. Poco a poco se están aprobando leyes en las legislaciones. Esto va a afectar muchísimo en la iglesia y mucho más en el futuro. Y solamente esto lo que va a hacer es empeorar. Ahora, tal vez no vemos muchísimo de esto ahora, pero mis hermanos, óiganme, esto ya está empezando. Esto ya ha empezado y va a continuar. Por un lado, si no lo ves y no estás poniendo atención o has sido engañado por los políticos, yo te ruego, mi querido hermano, que abras mucho el ojo. No confíes en el hombre, no confíes en lo que dicen, sino mira lo que hacen y compara sus maneras de gobierno, compáralo con la palabra de Dios. En comparación con otros países, con el resto del mundo, los ataques que estamos enfrentando son pocos ahora, y eso es verdad. Pero mis hermanos, escúchenme, solamente va a empeorar. Y nosotros necesitamos estar preparados. Y este salmo nos puede ayudar a estar preparados. Porque David aquí no solamente describe lo que está pasando a él, sino lo que todo creyente puede experimentar cuando es atacado por los enemigos de Dios, sino que también David se encarga de decirnos algo más. Hermanos, David no se queda con el desánimo, no nos manifiesta un testimonio de desánimo. Porque no deberíamos pensar en los enemigos y sus persecuciones y llegar a la conclusión entonces que todo está perdido y que no podemos aguantar. No, hermanos, David también quiere enfatizar algo. En este salmo, David quiere mostrarnos que tenemos en Dios nuestra defensa. Entonces aprendemos, hermanos, que solamente el cristiano tiene que enfrentar los ataques de los enemigos de Dios, pero también, en segundo lugar, hermanos, el cristiano tiene defensor contra los enemigos de Dios. Y este es el segundo punto de la predicación. Y vemos esto, hermanos, desde el principio del Salmo, desde la primera palabra. Dice el texto, miren lo que dice el texto. La primera palabra del Salmo 35. Disputa, oh Jehová, contra los que a mí contienden. De una. David lo saca a que Señor pelea por mí. Hermanos, David está orando a Dios frente a los ataques de sus enemigos y la primera cosa que pide
es que Dios muestre esta defensa. Disputar aquí no significa simplemente debatir con alguien, hermanos. No. No significa poner en duda, sino es una palabra legal, una palabra que usa un abogado defendiendo a su cliente. Es la defensa y los argumentos de un defensor. Y esto, hermanos, tiene mucho sentido pensando en el versículo 11 y para adelante, cuando David habla de sus enemigos atacándole en el contexto de un juicio ante un tribunal. En esta situación, en tal situación, cuando estamos, digamos, acusados, necesitamos un abogado, ¿no es cierto? Necesitamos un defensor, alguien que dispute por nosotros contra nuestros acusadores, en este caso contra nuestros enemigos, que le defienda de los ataques de estas mentiras. Luego, en el versículo 1, el siguiente verbo en el versículo 1, la siguiente cosa que David pide a Dios es que pelee contra los que le combaten, que es la imagen de Dios como un guerrero, como alguien entrando a la batalla. De vuelta, hermanos, esto tiene sentido en cuanto que cómo David describe a sus enemigos en los primeros versículos del Salmo. Entonces, hermanos, escúchenme. Cuando David nos dice de que Dios es nuestro defensor, David quiere mostrar a Dios, quiere ilustrar a Dios de dos maneras en cómo Dios defiende a David. Por un lado, entonces, vemos que Él es nuestro defensor con su poder divino en medio de la batalla, frente a los ataques de los enemigos. Pero también David quiere mostrarnos de que Dios nos defiende como un abogado, como un defensor en el juicio ante las mentiras y las acusaciones de los enemigos. ¿Ok? Entonces, vemos aquí la defensa de Dios en la batalla en estos primeros versículos. Mire, por favor. Dicen, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate a mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. El escudo y el pavés o la adarga hacen referencia a dos tipos diferentes de escudos. Uno que puede ser sostenido con una mano, y el otro tiene que ver con un escudo que es como fijo, que cubre todo el cuerpo. O sea, dicho en otra manera, la imagen que está usando David es acá: Señor, protégeme totalmente en la batalla. Pero fíjense que David no solamente pide defensa. Ojo, hermanos. David no solamente pide que en medio de la batalla Dios lo defienda como un escudo, como algo pasivo, sino que David también pide que Dios entre en la batalla, que se levante y saque su lanza y ataque a los perseguidores para destruirlos. Eso es lo que pide en los versículos 5 al 6, que el ángel de Jehová, dice, los acose, que los persiga, para que sean como el tamo delante del viento y para que su camino sea tenebroso y resbaladizo. Recordamos, hermanos, en los salmos anteriores, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de Dios mismo, una aparición de Cristo antes de su encarnación. ¿No es cierto? Entonces, David después pide que sus enemigos caigan en su propia trampa. Esos pozos, esos hoyos que han cavado para David, David pide que estos hombres caigan en sus propias trampas, que sean quebrantados y destruidos. Fíjense, hermanos, que David no pide solamente una defensa. Dice, Señor, que caigan, que se destruyenlos. En los versículos 9 y 10, David aquí se anticipa a la respuesta de Dios, anticipa en confianza que Dios va a responder, y entonces David dice que él se va a alegrar en Dios, que él se va a alegrar en la salvación, porque no hay nadie como él. Por eso dice el texto, miren los textos 9 y 10, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja? O sea, cuando David cuando dice que desde sus huesos, lo que David está diciendo es esto: que todo su ser va a alabar al Señor, que todo su ser va a alabar a Dios.
que la alabanza que él va a tener a Dios va a ser desde sus huesos, va a ser desde algo interno, se va a manifestar en lo externo, que todo mi ser te va a alabar, porque no hay nadie como tú, no hay nadie quien libre como tú, no hay nadie quien ayude al afligido y al pobre como tú. Y por lo tanto esto refleja también lo que Moisés ya había dicho al pueblo de Israel. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y que haces prodigios? Entonces, si vamos al versículo 17, vemos aquí otro clamor de David a Dios, su defensor. Dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Hermanos, aquí David reconoce que Dios ve lo que está pasando, porque Dios ve todo, pero no entiende por qué Dios solamente está viendo y no interviniendo, porque no está destruyendo a sus enemigos y rescatando a su hijo. Y entonces David dice que él está dispuesto a confesar a Dios ante todos y nada más pide que no se alegren de él sus enemigos, quienes lo aborrecen sin causa. Por eso dice el versículo 22, tú lo has visto, Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Hermanos, escúcheme, David está clamando a Dios. Dios, tú lo has visto. Por lo tanto, Señor, haz algo. No calles, Señor, defiéndeme. Tú eres mi defensor. Tú eres mi abogado. Muévete, despiértate, hazme justicia, defiende mi causa. Fíjense, hermanos, que ahora David comienza a tomar ahora palabras legales. De vuelta, ahora pasa de Dios como su defensor guerrero, ahora a Dios como su defensor abogado. Y miren lo que dice el versículo 24, dice, júzgame. Esta palabra, hermanos, que David usa, júzgame, David no está usando esta palabra como diciéndole, Señor, haz juicio, hazme juicio de mis pecados. No. Cuando David dice, júzgame, lo que está diciendo David es esto. Señor, yo te pido por vindicación. O sea, yo te pido que hagas venganza. Eso es lo que está diciendo el Señor. Señor, haz venganza. Yo soy inocente. Muestra la verdad contra las acusaciones de mis enemigos y véngame, Señor. Para que David mismo no diga en su corazón, alma nuestra, o sea, no se haga la víctima, y para que los enemigos no digan, lo hemos devorado. Entonces, por eso David dice, Señor, júzgame, haz vindicación, que sean juzgados, que no se alegren de mí, que sean avergonzados y confundidos, visitados de vergüenza y confusión. Hermanos, ¿entienden la idea acá? David no quiere caer en el victimismo, David no quiere caer en esa situación de, ay, pobrecito de mí lo que estoy viviendo. No, David lo que dice es, Señor, vindícame. Vindícame, Señor. Yo no quiero estar diciendo, mi alma. No quiero estar diciendo, ay, pobrecito de mí. No. Evítame esa situación, aléjame de eso. Hazme vindicación, haz justicia, júzgame. Castiga a los enemigos. Eso es lo que está diciendo David. Señor, por otro lado, también te pido esto, porque no quiero que los enemigos estén diciendo por allí, ay, lo hemos devorado. No, porque eso le quita gloria a tu nombre, Señor. Hazme vindicación. ¿Se entiende lo que vemos aquí a David? Eso es lo que está diciendo. Y cuando Dios lo hace, cuando se levanta y pelea por David, cuando le defiende en contra de sus enemigos, dice David que hará esto en el versículo 27 y 28. Dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Como ven, hermanos, luego que Dios confunde y juzga a los enemigos de David, pues David va a alabar a Dios, así como a los demás justos que le sirven. Y aquí se termina el Salmo 34.
Esa es toda la explicación y el entendimiento del Salmo 34, de cómo la estructura de lo que David está 35, perdón, de cómo David está pensando cuando está haciendo este salmo, ¿ok? Esto es lo que tenía. Ahora bien, permítanme darles unas aplicaciones de este salmo. Ahora, hermanos, a propósito, he dejado ahora una gran cantidad de tiempo para la aplicación de este sermón. ¿Por qué? Porque hay dos razones. En primer lugar, el salmo como tal no es muy difícil de entender. David estaba bajo ataque de sus enemigos y depende de Dios como su defensor para protegerle, librarle y vindicarle. ¿Ok? Eso es el salmo. En segundo lugar, la razón por la cual necesitamos pasar más tiempo aquí en el final de la predicación, en el Salmo 35, con las aplicaciones, es porque, hermanos, este Salmo 35 es un salmo imprecatorio. ¿Ok? ¿Me escucharon? Escúchame. Es un salmo, escúchame Mateo. Este es un salmo imprecatorio, el Salmo 35. Ahora, ¿qué significa eso? Imprecatorio significa una invocación de maldición divina. ¿Me siguen hasta aquí? Imprecatorio significa una invocación de maldición divina. Estos salmos piden que Dios juzgue, que maldiga y que destruya a sus enemigos. ¿Me siguen hasta aquí? Ok. ¿Ha sido lícito esto? Sí, es lícito. Y por eso vamos a tomarnos ahora un tiempo para poder entender cuándo es lícito. El Salmo 7 es considerado también un salmo imprecatorio y ya lo hemos estudiado, pero no es muy fuerte como este salmo. En realidad, este Salmo 35 tampoco es muy fuerte en comparación con otros salmos imprecatorios que vamos a ver más adelante. Pero sí nos presenta una pregunta. La pregunta es esta: ¿cómo tratamos este tipo de salmos? Porque es verdad, no hay tanto problema leer el salmo como un registro histórico, ¿no es cierto? Esto es lo que le pasó a David y así oró David. Pero tenemos que decidir si este salmo es para nosotros, si es un ejemplo para nosotros, si nosotros también podríamos orar así. Esto es lo que tenemos que decidir. O sea, pregunta: ¿es apropiado orar que nuestros enemigos sean avergonzados, que su camino sea tenebroso y resbaladizo, que se avergüencen y sean confundidos y que sean destruidos por Dios? ¿Es apropiado orar? Ya veo algunas caras que dicen sí. Ya vamos a ver. Pues la cosa más importante para entender es que David aquí, hermanos, está orando de esta manera contra los enemigos de Dios. Y aquí comenzamos para entender el salmo. David está orando contra los enemigos de Dios. No simplemente en contra de los que le estaban molestando a David o los que le están persiguiendo a David. No, David no estaba buscando la venganza personal. Hermanos, David no estaba reaccionando con enojo y esperando lo peor para alguien que no le cae bien. No, David está orando así para que el honor de Dios sea vengado. Está orando por la destrucción de los enemigos de Dios. No simplemente porque le han molestado a David. No solamente porque han ofendido a David, sino porque han ofendido y blasfemado el santo nombre de Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios infinito, eterno, inmutable, en todo su ser y sus perfecciones. ¿Lo ven, hermanos? Hermanos, muchas veces nosotros nos ponemos más tristes cuando alguien nos ofende a nuestra persona y no cuando ese alguien ofende a nuestro Dios. ¿Sí o no? Yo les voy a decir algo. Yo crecí en medio de la Iglesia Católica Romana, así que crecí en medio de los rezos, de los mandamientos, de los credos. Ok. Por lo tanto, yo asimilé muy fácil de que yo era pecador. O sea, yo siempre tuve claro de que era pecador porque siempre tuve los 10 mandamientos intactos allí en mi conciencia.
Ahora bien, escúchame lo que te voy a decir porque yo sé que esto va a ofender a muchos aquí. Si alguien me decía que yo era un pecador, que era un mentiroso, sinceramente, a mí no me afectaba tanto. Si alguien le decía a mi mamá que yo era un pecador, ella no se molestaba tanto. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Pero dígale pues a mi mamá que yo era un malcriado. Dígale pues a mi mamá que yo era un malcriado. Dígame a mí que yo era un malcriado. Son palabras que nos erizan la piel. Es como que nos tocan el botón de ahora te voy a matar. Y hermanos, eso pasa, en verdad. Pasa que estamos alrededor de personas que pasan ofendiendo a nuestro Dios. Pero nos hacen una ofensa a nosotros de manera personal y saltamos de una manera como que te odio y de aquí nunca más serás mi amigo. Esa es la verdad. Te hacen la cruz. Hermanos, David no está orando por venganza personal, ¿eh? Él está pensando en el honor de Dios. Hermanos, él está pensando en las perfecciones de Dios, que no quiere que las perfecciones de Dios sean pisoteadas por allí. Y hermanos, esto es una distinción muy, muy importante, porque lo que he visto es que la tendencia para los cristianos que sí oran los salmos imprecatorios, ¿saben qué es? Es usarlos como una venganza. Se encuentran con el Salmo 35 y comienzan a orar esto pidiendo venganza personal por sus enemigos personales. Orarlos en contra de una persona en autoridad que ha hecho algo personalmente que no le gusta. Esa persona. Salmo 35 contigo. Pero David ora así para que el honor de Dios sea vindicado y también para proteger la comunidad de la fe. Hermanos, David ora así para proteger al pueblo de Dios. Y hermanos, esto también es muy importante entender porque David es el autor de cada uno de los salmos imprecatorios. Entonces, aquí vemos la importancia de creer, hermanos, en la inspiración de la palabra de Dios. Y en este sentido, ahora fíjense lo importante de entender los títulos que encontramos en los salmos. No los títulos que nosotros vemos por ejemplo, el Salmo 35. Fíjense, en la Reina Valera, si usted tiene una Biblia común y corriente, dice plegaria para pedir ser liberado de los enemigos. Eso no es el título inspirado por Dios. El título inspirado por Dios es justamente la frase que viene después, que dice Salmo de David. Ese es el título inspirado por Dios. Entonces, hermanos, fíjense lo importante entonces en este caso, que cada palabra de Dios es sumamente útil. Y es importante porque el autor, hermanos, de los salmos imprecatorios es David. Y nos muestra entonces lo que David escribe y ora en contra de los enemigos de Dios. Hermanos, él no está haciendo esto de manera personal, no está siendo como el rey. Hermanos, el que está hablando aquí, escúcheme, es la cabeza federal del pacto mosaico. O sea, dicho de otra manera, es el representante del pueblo de Dios, es la cabeza federal del pacto ante Dios. Ese es el rey. No está hablando una persona más. Entonces David, como rey, representaba al pueblo de Israel, el cual era la figura del pueblo de Dios. Entonces, cuando ora por la destrucción de sus enemigos, está orando por la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Los enemigos que quieren que los hijos de Dios sean destruidos para que ellos puedan hacer lo que quieran en este mundo. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Esto es una base para ir entendiendo cómo podemos nosotros orar estos salmos. Ahora, pregunta de vuelta.
¿podemos nosotros orar estos salmos imprecatorios? ¿Deberíamos orar los salmos imprecatorios? Pues si es simplemente un deseo carnal por la venganza, mi querido hermano, no. No. Si es simplemente que alguien no te trata bien, no. Si es simplemente que no te gusta el gobierno actual y algunas de sus políticas, no. Así que comienza a borrar el nombre de mi presidente Daniel allí. Porque no es ni de mi expresidentes también. Saca el nombre de ellos. Porque no estamos hablando de eso. Pero si en verdad estás interesado en el honor de Dios, que su nombre deje de ser blasfemado por los incrédulos, si oramos en contra de los enemigos de Dios, entonces sí podemos y sí deberíamos orar los salmos imprecatorios. Y también podemos orar así, si oramos por la protección del pueblo de Dios, que ahora no es ninguna nación, sino que es la iglesia. Hermanos, si el pueblo de Dios está siendo afectado, tenemos que tomar estos salmos y orar al Señor y decir, Señor, destrúyelos, porque están intentando destruir a nosotros. Destrúyelos. Hermanos, le voy a decir un secreto. Espero que el señor Santander me pueda entender. No es Santillano, no es Santander, Santillano. Cuando mis hijos entraron a la escuela y nos mandaron a comprar los libros de Santillano, editorial Santillano, libros. Aparte de que yo sentía que era un robo a mano armada, y dejo esa parte personal, pero lo cuento para que entiendan de que me sentía muy defraudado. Era una vergüenza ese material. Y aparte aquí se le denomina como el mejor material educativo. Es una vergüenza el material. Y parte de eso, claramente, habla de la evolución. Ya está. Y luego comenzaron con el tema de la identidad de género. Yo les voy a decir la verdad, hermanos. Yo oraba para que quebrara ese lugar. En serio. Yo oraba para que quebrara ese lugar. Yo no sé si quebró o no, pero ya no está en la Víctor. Ya no está en la Víctor. Hermanos, son enemigos nuestros. Son enemigos nuestros. Porque enseñan falsas enseñanzas. Destruyen al pueblo de Dios con sus falsas enseñanzas. Hermanos, y tenemos que orar así. Tenemos que orar por la protección del pueblo de Dios, que ahora de vuelta no es ninguna nación, es la iglesia. Porque como mencioné, vivimos en un país, vivimos en una ciudad, tenemos una cultura en donde los cristianos están siendo atacados, y tal vez no personalmente, pero lo que creemos está siendo atacado, hermanos. ¿Y saben qué? Escúchame. No lo merecemos. Y se lo voy a decir con toda la humildad. No merecemos esas persecuciones. Hermanos, nosotros los cristianos somos los únicos verdaderos benefactores de esta sociedad. Somos los que realmente preservamos este lugar. Hermanos, si no fuera por nosotros aquí, este lugar hace rato hubiese encendido en fuego y ceniza. Pero Dios no lo hace así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos aquí. Nosotros somos la luz y sal, en verdad. Es como David dijo en el versículo 12. Me devuelven mal por bien. Nosotros los cristianos lo que hacemos a esta ciudad y lo que hacemos a este país es hacerles bien. Como cristianos, es verdad, no somos perfectos. Pero Dios nos manda a someternos al gobierno, seguir sus leyes, pagar nuestros impuestos. Está bien. Somos entonces y deberíamos ser esos buenos ciudadanos, y lo somos. Y así el gobierno debería apreciar a los cristianos. Pero aún así no están de acuerdo con nosotros. Aún así no están de acuerdo con lo que creemos. Pero así no es como funciona. Nos devuelven mal por bien. Nosotros oramos por ellos, hermanos. ¿Alguien puede decir aquí que no oramos por ellos cada domingo? Oramos por ellos todos los domingos. Y nos persiguen.
nos atacan, aprueban leyes que desafían abiertamente la ley de Dios y lo que nosotros predicamos y lo que creemos de la Biblia. Entonces, hermanos, en este sentido, sí es apropiado orar estos salmos. Los enemigos de Dios nos están atacando al pueblo de Dios con sus leyes, con su legislación. Aquí promueven el aborto, promueven el homosexualismo, la ideología de género. Aún con los niños, esto es lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. La vez pasada una hermana me comentaba cómo su hijo era violentado en su escuela. Y los maestros lo permiten. Y eso está mal. Y muchos de ellos saben de que sus padres son cristianos y por eso es que los violentan más. El nombre de Dios está siendo blasfemado, sus hijos están siendo atacados. Entonces, es apropiado pedirle que actúe al Señor como nuestro defensor, que nos apoye, que nos defienda, que sus enemigos sean destruidos. Aquellos que no solamente quieren vivir en contra de sus leyes, sino que también persiguen y atacan a todo lo que es bueno y todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no se trata de que oremos de pidiéndole al Señor que se vengue de los que no nos entienden. No. Estamos hablando de que el Señor se vengue de esos que nos atacan cuando nosotros aparte le hacemos el bien. Ahora, sin duda, deberíamos tomar en cuenta que ya no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros no somos el instrumento de justicia de Dios, ¿ok? No somos David, no somos el pueblo israelita, no. Vivimos en tiempos del Nuevo Testamento, estamos bajo el nuevo pacto y Cristo nos enseñó que deberíamos amar a nuestros enemigos, sin duda. A nuestros enemigos personales tenemos que amarlos. Pero recuerden, estos no son nuestros enemigos. No estamos orando un salmo así para nuestra propia venganza ni en contra de nuestros propios enemigos. Oramos este salmo y otros similares en contra de los enemigos de Dios. Esto, entonces, hermanos, sin duda, la primera cosa que deberíamos hacer en cuanto a los enemigos de Dios es orar por su salvación. Porque esta es la primera pregunta. Entonces, ¿cómo comenzamos a orar por ellos? Hermanos, escúchenme. Oramos por ellos pidiendo en primer lugar por su salvación. Orar que Dios tenga misericordia de ellos y les salve. Esto es lo que más deseamos, hermanos, o lo que más deberíamos desear. Hermanos, esto no es siempre fácil. Podemos pensar en los cristianos en Jerusalén, en los días después de Pentecostés, viviendo la persecución de Saulo, como él estaba persiguiendo a los cristianos hasta la muerte. Puede ser que algunos hubieran gustado orar un salmo imprecatorio en contra de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente alguien por ahí agarró el Salmo 35 o el Salmo 7 y puso ahí, Saulo. Pero hermanos, Dios lo salvó. Y amén por eso. Dios lo salvó. Dios lo rescató. Entonces, aún para la más horrible persona posible, la persona que más está rebelándose en contra de Dios y sus leyes y persiguiendo a su pueblo, hermanos, la primera cosa que hacemos es orar que Dios tenga misericordia y salve esa alma. Pero si Dios no quiere salvarle, entonces que vindique su propio nombre destruyendo a todo aquel que se rebela contra él. Ahora, eso sí, no es que oramos una vez, no creyó y ahora sí, Señor, manda tu fuego. No, hermano. No. Eso no pasó así con usted. ¿Usted sabe cuántas veces oraron por usted para que usted sea salvo? ¿Cuántas veces oró su papá o su mamá o su discipulador por usted para que usted sea salvo? Y esto es así, hermanos, algo que encontramos aún en el Nuevo Testamento. Cristo dijo que iba a regresar en gloria para juzgar y destruir a sus enemigos. Aún en algo como en el Padre Nuestro, hermanos, está esta oración que Cristo nos dio como un patrón de cómo orar. Encontramos la oración que Dios destruye a sus enemigos. Tú dirás,
hermano John, ¿en qué parte del Padre Nuestro está esa parte de destrucción de los enemigos? Pues, hermanos, al final de cuentas, cuando nosotros oramos que venga el reino de Dios, o sea, que venga el reino del Padre, porque estamos ahora en el reino del Hijo, cuando pedimos que venga el reino de Dios y que haga su voluntad, estamos orando en parte por la destrucción de sus enemigos. Cuando venga el reino de Dios y todo es hecho aquí como en el cielo, sus enemigos serán destruidos. La voluntad de Dios, hermanos, es que sus hijos vengan a Él, pero que los que le rechazan ardan en el infierno para siempre. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando pedimos que venga tu reino, parte de eso es esto. Señor, destruye a tus enemigos. Y aquí llegamos a algo importante y muy aplicable. Yo te pregunto, dame caballero que estás aquí, niño que estás aquí, oye, ¿de qué lado estás tú? ¿Eres atacado por el mundo y en necesidad de la defensa del único Dios verdadero? ¿Estás siendo atacado por ser parte del pueblo de Dios? ¿O estás cómodo porque el mundo no te ataca? Porque eres parte del mundo y eres parte de los enemigos de Dios. Yo te pregunto, ¿de qué parte estás? De hecho, tú participas en las burlas de los cristianos, apoyas las leyes que van directamente en contra de la voluntad de Dios, eres el enemigo de Dios y mereces todo lo que David pidió aquí en contra de los enemigos de Dios. Por lo tanto, por favor, mi querido amigo y amigo que estás aquí, reconoce tu peligro, reconoce que eres el enemigo de Dios y que no hay nada más peligroso para tu alma. Pero después reconoce que hay esperanza para ti. No tienes que seguir siendo el enemigo de Dios, sino que ahora puedes confesar tu pecado y poner tu confianza, poner tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, para el perdón de tus pecados y la vida eterna, que es lo que tú necesitas. Entonces, sí podemos orar los salmos imprecatorios, pero no para nuestra venganza, sino para la vindicación del honor de Dios y para la protección del pueblo de Dios, el cual es la iglesia. Así que, hermanos queridos, que tengamos mucho cuidado con este salmo, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y simplemente lo que estamos es enojados y queremos cubrirlo con palabras espirituales o palabras como tengo mucho celo para Dios y por eso oro para la destrucción de tal político o lo que sea. Pero no. Lo que te está sucediendo es que estás pecaminosamente enojado, estás frustrado, estás molesto. Esto para ti es una incomodidad. Pero esto no es una incomodidad para Dios. Pero sí hay una manera en la cual deberíamos poder sentirnos cuando Dios está siendo atacado. Sí hay un celo verdadero que deberíamos tener como cristianos para Dios y para su pueblo. Sí hay un celo piadoso en contra de aquellos que no solamente permiten, sino promueven la matanza de bebés en el vientre. Aquellos que no solamente permiten, sino que también promueven el matrimonio homosexual y la ideología de género. En nuestro país están promoviendo que los niños puedan escoger su propio género. Y esto es algo promovido muchas veces, escúchame, incluso hasta por el pueblo de Dios. Por lo tanto, sí tenemos que orar, hermanos, por orar para que el Señor vengue a su pueblo. Hermanos, tenemos que orar para que estas cosas no sean promovidas. Que no solamente el Señor nos defienda, sino que también el Señor los ataque. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando estas personas promueven estas leyes, ¿saben lo que están promoviendo? Están promoviendo la fe de ellos. Cuando ellos promueven el aborto, cuando ellos promueven el homosexualismo, cuando ellos promueven el hecho de que esto sea normal, cuando ellos promueven el adulterio, cuando ellos promueven la avivada, hermanos, hay partidos políticos que promueven la delincuencia. Hermanos,
Nosotros no podemos ser parte de eso. Y tenemos que orar al Señor para que los destruya. ¿Saben por qué? Porque esas políticas son la fe de esos gobernantes. Cosas así, hermanos, deberían inflamar nuestro celo por Dios e inflamar nuestro celo por la ley de Dios. Cosas así deberían impulsarnos a orar como en este salmo. No cosas como el tema de la economía. Y escúcheme bien, se lo vuelvo a decir. Estas no son las cosas por las cuales tenemos que orar por nuestros gobernantes. Dios no nos manda a orar por estas cosas en la palabra del Señor, por nuestros gobernantes. O si nuestro gobierno es socialista o no. Estas cosas no son primordiales. Es el pecado abierto en contra de Dios que debería causarnos a nosotros orar, primero por la salvación de estas personas, pero si no, que Dios los destruya, que Dios vindique su nombre y proteja a su pueblo. Y mientras oramos así, que esperamos ser aborrecidos, porque Cristo mismo lo dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, hermanos, que no lo tomemos personalmente, que no busquemos venganza personal. Tenemos que esperar este tipo de odio de parte del mundo, porque es lo que Cristo sufrió por nosotros. Ahora bien, habiendo dicho esto, hermanos, el apóstol Juan, en Juan 15, por el Espíritu Santo, Juan registra que Cristo dijo este salmo y que en Cristo se cumple este salmo. David podía decir que sus enemigos le aborrecieron sin causa, ¿ok? Nosotros podemos decir lo mismo, pero hermanos, David puede decir eso de un segundo de su vida. Pero sabemos que David fue bastante delincuente. Nosotros podemos decir esto de un segundo de nuestra vida. Pero todos nosotros sabemos que bastante bandido hemos salido. Pero hermanos, Cristo es el cumplimiento verdadero de este salmo. En verdad, hermanos, él podía decir, sin causa me aborrecieron. Pero aún así Dios le defendió. Y hermanos, y un día toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Todo hombre se arrodillará ante Él. Así que, mi querido amigo y amiga, asegúrate que Cristo sea tu Salvador, que seas su hijo y no su enemigo. Si eres un cristiano, Él es tu abogado, Él es tu defensor. Y debido a la vida y a la muerte y resurrección de Jesucristo, tú estás en buenas manos. Somos llamados entonces a ser como Él, seguir sus pisadas. Por lo tanto, hermano, escúchame. Sufre bien. Batalla esta guerra espiritual, pero lúchala bien. Sufre bien. Sufriendo, haciendo el bien, aun cuando nos paguen con mal. Y todo a su tiempo, el Señor tendrá su venganza. Amén. Como conclusión, hermanos, que confiemos que Dios es el defensor de sus hijos cuando somos atacados por sus enemigos. Oremos al Señor.